En este vídeo vamos a hablar de la sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada. Es una pregunta que suele caer en la selectividad PBAU de Andalucía. Concretamente, cayó en el examen suplente de septiembre de 2019, que nos pedía lo siguiente: concepto de sociedad limitada, cite y describa al menos 6 características. En este vídeo, además de hablar del concepto de sociedad limitada y citar y describir 6 características, también vamos a hablar de los órganos de la sociedad y de los derechos de los socios, ya que esta pregunta es una pregunta que la suelen preguntar mucho en selectividad y además suelen preguntar absolutamente todo de la sociedad limitada. Por lo tanto, vamos a responder a todas las cuestiones de la sociedad limitada. Comenzamos. La sociedad limitada es una sociedad capitalista, es decir, se le da más importancia a el capital que a las condiciones de los socios. Es decir, los socios tienen que aportar capital, pero pueden o no trabajar en la empresa. Dentro de las sociedades capitalistas es una sociedad recomendada para empresas con pocos socios y que no requieran gran capital, ya que, como veremos posteriormente en las características, las participaciones o el capital de la empresa no se puede transmitir libremente, sino que hay que pedir permiso a los socios y además estos tienen preferencia. Comenzamos con las características. En primer lugar, el número de socios puede ser 1 o más. Si es 1 se llama sociedad unipersonal, limitada unipersonal, y si son más, pues sociedad limitada. Y los socios pueden ser personas físicas o jurídicas, es decir, pueden ser sociedades. La responsabilidad de los socios frente a las deudas es limitada al capital aportado. Es decir, los socios solo responden frente a las deudas con el capital que han aportado a la empresa y la empresa responde con su propio patrimonio. En tercer lugar, el capital mínimo de constitución son 3.000 euros, que se van a dividir en partes iguales llamadas participaciones. Como vemos, 3.000 euros es un capital pequeño, por lo tanto, este tipo de sociedad se puede constituir con un capital pequeño. Además, no hay máximo de capital social. La empresa va a tributar por el impuesto de sociedades, como todas las empresas que tienen personalidad jurídica, es decir, que están constituidas como sociedades registradas en el registro mercantil y con escritura pública ante notario. La razón social puede ser cualquier nombre elegido seguido por las siglas S.L, acrónimo de sociedad limitada, o S.R.L, acrónimo de sociedad de responsabilidad limitada. La transmisión no es libre, es decir, que cualquier socio que quiera vender sus participaciones se lo tiene que comunicar a los administradores. Tiene que comunicar el número de participaciones que quiere vender, quién las va a adquirir y a qué precio. Y el resto de socios tienen derecho preferente para poder adquirirlas. Además, esta transmisión se tiene que hacer en documento público. Hasta aquí sería la pregunta del año 2019, pero vamos a continuar hablando de los órganos de la sociedad. Los órganos de la sociedad son los órganos que van a gestionar, administrar y tomar decisiones en la empresa. Estos órganos se van a dividir en 2. En la Junta General, que es el órgano de deliberación y decisión en la empresa, que pueden tomar decisiones respecto a la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del resultado del ejercicio, es decir, si se van a repartir dividendos entre los socios o se van a constituir reservas. Pueden nombrar y destituir a los administradores, así como censurar la gestión social, y pueden modificar los estatutos, el capital social, pueden decidir si se cambia el tipo de sociedad, o si se fusionan, o si se transforman, o si se extingue la sociedad o empresa. El siguiente órgano de la sociedad son los administradores, que son los que se encargan de la gestión y administración de la empresa. No se pueden dedicar a la misma actividad por cuenta ajena, ya que sería competencia desleal. Además, son los encargados de elaborar las cuentas anuales según marca la normativa de sociedades. Como es una sociedad capitalista, los administradores no tienen por qué ser socios.
Es decir, no es necesaria la condición de socios. Pueden ser socios y tienen derecho a ser administradores los socios, pero no es necesario. Por último, vamos a ver qué derechos tienen los socios de las sociedades limitadas. En primer lugar, tienen derecho al reparto de beneficios y al reparto del patrimonio en caso de liquidación de la empresa, una vez que se ha liquidado la empresa y se ha pagado a todos los acreedores. Tienen derecho a tanteo en la adquisición de participaciones. Como hemos contado, la transmisión de participaciones en las sociedades limitadas no es libre y tienen derecho preferente los socios. Por lo tanto, tienen derecho a tantear las participaciones que están a la venta. Tienen derecho a participar en las decisiones sociales. Como hemos visto, pertenecen a la Junta General y, por lo tanto, tienen derecho a participar en sus decisiones. Pueden ser elegidos como administradores, como hemos comentado anteriormente, pero no tienen por qué ser administradores. Pero por poder pueden ser elegidos. Y por último, tienen derecho a información en los periodos que se establezca en las escrituras. Por lo tanto, si nos preguntan la sociedad limitada sin especificar características, habrá que hablar del concepto de sociedad limitada, sus características, qué órganos representan a la sociedad limitada y cuáles son sus funciones y qué derechos tienen los socios.